El primer punto para recordar en estos 2 años de gobierno de Mario Abdo, entonces, la crisis, qué fuerte. Y Eva, ese caso casi tumbó al gobierno de Mario Abdo porque salieron las voces disonantes y muy fuertes desde el Congreso Nacional que ya anunciaban el inicio de un juicio político. Incluso el sector colorado, a través del otro movimiento muy fuerte enfrentado con él, que es Honor Colorado, también a través de Pedro Aliana, presidente del Partido Colorado, presidente de la Cámara de Diputados, ya anunciaba que iba a acompañar. Pero tras algunas negociaciones e intermediación de su vicepresidente Hugo Velázquez y con la caída de algunos ministros, entre ellos, por ejemplo, el canciller, el presidente director general de Itaipú, Alderete, y otros que también se fueron, como que empezaron a descomprimir y convencieron a los de Honor Colorado y acompañaron esta iniciativa de mantenerlo en el poder antes incluso de que cumpliera 1 año de gestión, y se salvó del juicio político. El presidente de la República se salvó de irse antes de cumplir 12 meses de gobierno. El siguiente punto, por favor, directora, tiene que ver con esto: las cárceles inseguras. Recordamos que a inicio de este año ya venía casi como una explosión también lo que iba a ser el escape de 75 peligrosos reos de esa penitenciaría, muchos de ellos del primer Comando Capital y Comando Vermelho. Un peligro que estén sueltos. Solamente recapturaron, Eva, a 3. 75, Diego, de Pedro Juan Caballero. Esto sucedía el 19 de enero. Iniciábamos este año con esta noticia. Sin duda alguna, la inseguridad forma parte de nuestra actualidad con esta pandemia, con una crisis económica, pero también tenemos antes una inseguridad que viene desde antes. Un narco que mataba a un comisario en el 2019. Otro de los puntos cuestionados y criticados, estamos hablando del comisario Félix Ferrari. Esto ocurría en septiembre del año pasado. Vamos a otro punto también, Eva, que tiene que ver con relación al tercero que planteamos, y para ello nuestra placa va mostrando precisamente cuáles son esos temas importantes. De las cárceles a las calles, antes y durante esta pandemia, porque muchos dirán, sí, claro, por necesidad. Nadie puede ser justificado en su necesidad para ir a asaltar ningún local comercial. Nadie puede decir, soy pobre, y con eso argumentar para ir a hacer atracos, para robar bancos, para afectar a quien realmente trabaja dignamente y genera ingresos para el Estado. Nuestras calles son inseguras, Eva, a cualquier hora, y de hecho estábamos viendo con el relajo en los últimos días de la policía y la fiscalía, imágenes como esta, cuando tomaban a una empresaria e intentaban robarle lo que tenía en la caja fuerte. Este es uno de los tantos casos. ¿Por qué? Y porque se relajaron desde el Ministerio del Interior, que es el que da a la policía la garantía desde su política de seguridad para que tengan toda la firmeza de que su actuar también será respaldado. Al haber relajo, estos delincuentes se hacen dueños de nuestras calles. Vamos al siguiente punto, directora, para seguir hablando de esto que tiene que ver cifras muy dolorosas. En esta pandemia se acentuó. Arrancaba el año pasado. ¿Por qué el año pasado, señora, señor? Por el hecho de que golpeaba por 5 meses las inundaciones. ¿Y por qué las inundaciones golpean? Porque el campo genera un 30% de todo el presupuesto general de gastos de la nación, que a propósito este año está a punto de entrar en esa etapa de análisis. Como hubo inundaciones, hubo menos ingresos de lo que venía del campo y eso impactó. Pero este año la pandemia vino a golpearnos mucho más. Esto acentuó que el empleo formal, Eva, empeorara. Así mismo es. Y si hablamos un poco de cifras y para que la gente pueda entender, al cierre del 2019 teníamos 252.700 personas desempleadas. Tan solo en el primer trimestre de este 2020, esa cifra ascendió a 285.904 personas. De esto pasemos al otro punto, directora. También nuestra placa nos va recordando que la corrupción, incluso interna, que fue denunciada por médicos, por funcionarios administrativos, por enfermeras en el Ministerio de Salud Pública, y que incluso en una entrevista aquí el doctor Irala, conocido sindicalista de salud pública, decía una frase muy fuerte, Eva,
La corrupción mata personas en Paraguay. Y esta corrupción principalmente se fue denotando cuando arrancábamos la pandemia. ¿Con qué? Con esas compras que fueron fallidas de productos chinos y que llegaron incluso de la India y que aquí intentaron etiquetar quienes pretendían prácticamente estafar al Estado y que consecuencia de ello generaba nuevas imputaciones. Algunos se fueron, no los importantes de la cúpula de salud pública, pero eso que generó una sensación de impunidad y una sensación de corrupción, una sensación de que los que están arriba pueden hacer con el dinero de todos lo que quieran. Y de salud pública, vamos al otro punto también de lo que podemos resaltar de la gestión de Mario Abdo Benítez. Lo positivo. Demostrábamos las sombras. Ahora hablemos de de las luces. Hay que destacar también cuando hay algo positivo. Y el gobierno de Mario Abdo tiene su aspecto positivo y los muestran con videos, con fotos. 2 de sus secretarías como que funcionan bien. La SENAT, o sea, la Secretaría Nacional Antidrogas, y el de anticontrabando. En los últimos años hemos notado un elevado índice, igual sigue resultando insuficiente para poder cortar lo que desde Estados Unidos dicen que Paraguay es una ruta del narcotráfico. De todos modos, vale decir, muchos narcotraficantes en la cúpula o los que están incluso por debajo en esa línea de sucesión de mandos han caído. Y este video nos recuerda cómo algunos, por ejemplo en Luque, caía un integrante de una conocida barra brava y que fue procesado con él. Otras casi 20 personas se les ha decomisado sus propiedades, se les ha decomisado sus vehículos, se cortó la distribución de droga en el departamento central. El presidente lo celebraba en su cuenta de Twitter señalando que era lo más grande encargamento que había caído y de banda criminal que también fue desbaratada. Son algunos de los procedimientos que llevaron a generar mayor confianza en esta Secretaría del Estado para combatir este crimen que lamentablemente se instaló en nuestro país. Un resultado positivo, lo destacamos como luz de este gobierno, pero aún así falta mucho más.